todos y bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Hoy venimos con Carby, la última propuesta de Devir, o la más reciente de las propuestas de Devir. Este juego de 2 a 4 jugadores a partir de 12 años y con partidas que se pueden extender alrededor de las 2 horas. Es un juego de Hans im Glück, la editorial original y comercial en español nos trae Devir. Carby es el nombre de nuestra embarcación, una embarcación típica vikinga. Tienes que liderar a tu tripulación, luchar, comerciar, tienes que reforzar las capacidades de tu tripulación, tienes que mejorar tu barco, tienes que contratar guerreros más fuertes, más capaces, y bueno, pues puedes establecer nuevas rutas comerciales o puedes luchar contra otros asentamientos para saquear sus riquezas. Tienes que abastecerte de cerveza y pan para tu tripulación y para tu pueblo y disponer de suficientes suministros para ser mejor, superar a los clanes competidores. Tienes que hacer una buena planificación y hacerte famoso en el mundo entero. Bueno, el autor del juego es noruego, es conocedor de las tradiciones, de la historia, todo lo que envuelve a esa cultura vikinga, cómo viene preparado el material. Las cajas de cartón las tienes que conformar, pero bueno, no hay que pegar nada, no hay bolsas de plástico, no hay que pegar nada, simplemente montar las cajas y luego dentro de esas cajas vienen pues todos los componentes del juego. Aquí están los barcos con las provisiones que vamos explicando, las diferentes losetas de exploración y de saqueo. Luego tenemos todos los recursos, que la verdad es que están muy chulos. Tenemos pues las pieles, tenemos el oro, bueno, tenemos la plata, todos los recursos que van a necesitar nuestra tripulación y los habitantes de nuestro pueblo. Un montón de losetas con las que vamos a contar. Aquí vienen las cartas, los diferentes mazos de cartas que luego veremos durante la explicación del juego. Aquí vienen todos los guerreros que podrán formar parte de nuestra tripulación, nuestros barcos, que son de doble cara, según lo que ocurra en los combates, luego lo veremos también. Y aquí se complementan con los dados. Los meeples en este caso van a ser los marcadores de puntos, porque luego vamos a tener unas torres y unos puestos comerciales para cada uno de los colores. Un juego hasta 4 jugadores y 4 colores diferentes. Lo curioso es que en nuestra copia viene un dado de más. Por suerte, en lugar de venir algún componente de menos, viene un dado de más. Después tenemos los tableros individuales de jugador. El juego la verdad es que viene bastante completo en materiales. Vienen los tableros individuales de jugador. Por la parte posterior viene lo que sería el dibujo con el color para el jugador y después pues un estandarte característico y la zona del tablero, zona donde vamos a poder ir colocando recursos, cartas. Nuestro barco lo vamos a poder mejorar, vamos a poder mejorar también esta zona del tablero con unas runas, vamos a tener una zona para ir colocando losetas e ir desbloqueando habilidades. Lo que os decía, ¿no? La trasera pues replica esa situación. Aquí nos vamos a encontrar un juego muy variable, porque según cómo vamos desarrollando nuestro tablero, esto nos va a permitir hacer cosas diferentes, según cómo desarrollamos el barco, según qué losetas vamos consiguiendo y vamos desplegando las habilidades, porque las losetas que vayamos consiguiendo pues nos piden diferentes requisitos y nos van a dar también diferentes beneficios. Además tendríamos un tablero de aldea. Como veis, este tablero de aldea, que es de una sola cara, pero se conforma de diferentes piezas que se le unen y que sí que tienen caras distintas, que tienen que ver con la dificultad. Y después se le añadirían en los laterales otras piezas al tablero que también tienen doble cara y van marcando la dificultad. Luego tenemos unas losetas para las rondas, que vamos colocando aquí en función del número de jugadores, y que también tienen doble cara. El juego ofrece bastante variabilidad, porque tiene suficientes elementos, diferentes formas de ganar. El tablero de aldea, que es donde vamos a realizar la mayor parte de las acciones, también es variable, y además el propio libro del reglamento nos indica diferentes variantes del juego que son pequeñas modificaciones pero que alteran la dificultad
y que alteran, por ejemplo, también el inicio de partida. Entonces vamos a poder encontrar diferentes maneras de empezar para tener una variabilidad ya importante y diferentes niveles de dificultad. Además es un juego que en función del número de jugadores, a 2 y 3 jugadores se juegan 3 rondas y a 4 jugadores se juegan 4 rondas, pero lo curioso de este juego es que incluso la variabilidad que tiene hace que los turnos que podamos jugar en cada una de las rondas van a ser diferentes en cada partida. El tablero no es que sea muy grande, eso sí, es un tablero a doble cara. Tiene una cara para 2 y 3 jugadores, aquí no hay modo solitario, y tiene una cara para 4 jugadores. Esta sería la posición que está encarada hacia vosotros y esta sería la parte para 2 y 3 jugadores. Un manual en el que nos va a explicar cómo vamos a construir nuestro barco de troquel, porque este sería, por ejemplo, uno de los barcos. Aquí lo veis, y tenemos, bueno, pues 4 barcos, uno para cada color, que va a llevar sus provisiones y demás. El listado de componentes, a partir de aquí, bueno, pues preparación de la partida, preparación individual, y luego ya empezamos con, bueno, algunas preparaciones también iniciales en función del número de jugadores, colocación de los dados, que sería una colocación de dados, una parte principal del juego en las mecánicas. Ahora veremos todas las mecánicas y todo cómo se juega en detalle. Y el manual no es muy largo, tiene varios apartados, como veis, hay varias cosas, pero no son como mini reglas. No, la verdad es que está todo bien explicado. Eso sí, es un manual que a lo mejor hay personas que no les gusta porque continuamente te está haciendo referencia a cosas que te va a explicar después. Es decir, te empieza a contar una cuestión, en esa cuestión que te está explicando entra otro elemento del juego y te indica que eso te los va a explicar más adelante. Entonces ahí ya queda a cada cual como se organice. Yo en mi caso preferí ir yendo de un lado a otro de las páginas para adelante y para atrás para ir completando la información en cada punto, pero bueno, eso cada uno pues tiene su forma de ver los manuales. Pero digo que el manual es sencillo, tiene además un apéndice con explicación de los setas, con explicación de cartas, con explicación de elementos y una ayuda al final del manual. Y por ayudas no va a ser, porque hay una carta para cada jugador donde viene la ayuda para las acciones básicas. Aquí tenemos ayuda de los iconos del juego y después el tablero principal, el tablero de aldea y nuestro propio tablero tiene en iconos indicado la ayuda, recordatorio para las cuestiones principales del juego. Por lo tanto, eso permite que no tengamos que acudir mucho al manual. Es un juego que tiene en la BGG un rango de dificultad, un rango de peso, como se suele decir, bastante alto, muy por encima del 3. Nosotros pensamos que es quizá un poco exagerado el nivel de peso que tiene en la BGG, pero sí es cierto que va a ser necesario una partida para poder comprender la estrategia del juego y ver qué caminos se pueden tomar y ver cómo podemos orientar nuestra partida. Porque el manual se entiende muy bien, pero hasta que jugamos la primera vez no tenemos una visión completa del juego. Y aquí tenemos el despliegue inicial de este Carby para 3 jugadores. Por lo tanto, lado del tablero para 3 jugadores y despliegue de elementos para 3 jugadores. ¿Por qué se distingue? Hay 3 barcos, hay 3 losetas, se pone una por cada jugador, tienen indicado en qué localización pueden ir. Algunas losetas pueden ir en más de una localización, por lo tanto aquí también hay variabilidad, podrán estar en diferentes zonas, van agrupadas por el mismo tipo. Estas serían las losetas de comercio, las de color amarillo o anaranjado, y luego estarían las losetas donde vamos a tener enfrentamientos, donde vamos a tener los saqueos, que serían las losetas de este color, que también se ponen según el número de jugadores. El resto se descartan a la caja y van indicadas también por un icono que tiene que replicarse en la zona del tablero. Y las iríamos colocando. Como referencia, simplemente, os diré que lo importante de las losetas está por el otro lado. Estas losetas, tanto las de saqueo como las de comercio, están boca abajo, porque nos van a indicar por el otro lado qué vamos a tener que pagar y qué vamos a recibir a cambio, el coste y los beneficios para nuestro pueblo. Y como referencia, lo que tenemos, estos números que aparecen en las losetas, por ejemplo, en las de comercio, aparece uno de los recursos, que puede ser la plata, pueden ser las pieles, puede ser el oro
o puede ser una combinación que nosotros haremos libremente. Y el número que nos está indicando la loseta es cuánto nos puede costar adquirir esta loseta para nuestro tablero individual. Estas losetas que hay aquí, cualquiera de ellas van a tener un coste de entre 2 y 5 unidades de plata. Esta entre 3 y 6 unidades de plata. Esta entre 3 y 5 unidades de oro. Estas entre 2 y 4 unidades de pieles, etc. Y en las de saqueo nos indica qué fuerza militar es necesaria para poder enfrentarse a esta localización y poder llevar adelante el saqueo. Aquí nos dice que necesitamos 12 unidades de fuerza militar, aquí 2, aquí 8, aquí 18, aquí 5, etc. Por lo tanto, cuando acudimos a una localización vamos a poder obtener esas losetas, en ese momento no tenemos que pagar nada, nos las llevamos a nuestra zona, nos lo explicaremos, y será cuando queramos adquirir esas losetas para nuestro tablero, cuando tengamos que pagarlas, pero ya vamos a saber el coste al que nos vamos a enfrentar, y entonces podemos ir seleccionando, porque al principio vamos a tener menos capacidad, podemos ir a losetas más asequibles en enfrentamiento o en precio, porque el primero que llega mira en secreto las losetas por el otro lado, ve a qué coste definitivo se va a tener que enfrentar y qué beneficios le va a dar. Por ejemplo, estas 3 losetas que cuestan de 3 a 6, cuando en secreto le damos la vuelta, vemos que esta cuesta 3, esta cuesta 5 y esta cuesta 6 unidades de plata. Y luego vienen los beneficios que nos van a entregar. Por lo tanto, es interesante organizarse en la estrategia de a qué localizaciones vamos a ir primero, pero también en tratar de ser el primero en llegar a cada sitio, que eso no va a ser posible, en llegar el primero a todos los sitios, porque el primero que llega elige y se podrá llevar la loseta que le interese más en la relación coste-beneficio. Bueno, eso para que entendáis las losetas y las numeraciones que tienen ahí. Colocamos los barcos, desplegamos las cartas de mejora, que hay 3 cartas de mejoras de casco, de cerveza o de barco, luego las cartas de comercio, desplegamos los meeples, que en este caso no van a ser los trabajadores, sino que curiosamente en este juego los meeples van a ser los que van a ir marcando los puntos alrededor del tablero principal, y los que sí van a ser nuestros trabajadores, nuestros trabajadados, se ponen en el tablero de aldea. Empezamos en la zona que el juego llama de descanso y iremos jugando por el tablero de aldea, ahora os explicamos cómo. Para completar la preparación se barajan, hay 5 cartas, somos 4 jugadores, pero hay 5 cartas, o sea, 4 jugadores máximo, esto es una partida para 3, se puede jugar de 2 a 4. Hay 5 cartas para preparación de la partida. Se barajan y se reparten al azar. Tienen una cara para 2 y 3 jugadores, tienen otra cara para cuando se juega a 4 jugadores. Se reparten y estas cartas establecen los recursos con los que vamos a empezar, los guerreros con los que vamos a empezar, las provisiones con las que vamos a empezar, los dados, qué valor van a tener y qué puesto vamos a tener en el turno de juego, en el primer turno de juego de la primera ronda, porque luego ya el orden de turnos se irá estableciendo durante la partida. Todo esto se refleja en el tablero. A nuestro barco le colocamos las provisiones que nos indica esa carta de preparación de jugador al principio. Y aquí tenemos el tablero de jugador. Las provisiones son estas pequeñas fichas con un agujero en el centro. Tenemos como máximo 6 cada uno de los jugadores y al principio vamos a colocar, a ensartar aquí en nuestro barco, nosotros vamos a ser el jugador naranja en este ejemplo, las unidades que nos decía nuestra carta. En principio a nosotros nos decía 2, a este otro jugador le decía 4, a este le decía 2. Estas provisiones van a tener su utilidad durante el juego, ahora las vamos a ver. Vamos a necesitar provisiones, alimentos para el barco y vamos a necesitar cerveza para la parte de los trabajadores de nuestro pueblo, de nuestra tribu, que están en el tablero de aldea. Esos son los 2 recursos básicos para que, bueno, pues nuestro pueblo tire para adelante. Comida en los barcos, cerveza en el tablero de aldea. Además, cada jugador va a recibir y colocar aquí al lado del tablero los recursos que le indicaba su carta. En nuestro caso hemos recibido 3 unidades de oro, 2 unidades de piel. Además recibimos ya, para tener aquí disponibles desde el principio de la partida, una torre y un puesto comercial. Y después en nuestro tablero, que son todos iguales, los tableros físicamente y por acciones son todos iguales, recibimos 2 puestos comerciales que podremos obtener según vayamos colocando losetas de izquierda a derecha. Cuando coloquemos aquí una loseta obtendremos un puesto comercial más para poder ya utilizarlo en el juego, no estarán disponibles desde el principio, y lo mismo con las torres, según vamos colocando losetas iremos obteniendo esas torres para poder ubicarlas en el tablero principal, como ahora os vamos a explicar. Además, la carta nos va a facilitar guerreros para nuestro barco, los cogeremos
de la reserva general que vamos a tener en las cajas y lo pondremos con el valor que nos indica. El número que tiene el guerrero indica su fuerza, la fuerza de combate que va a tener ese guerrero y, por lo tanto, el barco en total, según vayamos añadiendo guerreros al barco. Después tendremos 3 runas, que colocaremos una de forma gratuita. Estas runas, igual que el resto de losetas que van a marcar la mejora de nuestro barco, tienen una franja azul que indica el requisito, es decir, tenemos que haber hecho algo durante la partida para poder construir esa mejora o para poder construir esa runa en nuestro tablero individual. En el momento en el que cumplamos el requisito, si hacemos una acción de mejora, que tiene el icono este del pico, podremos colocar esos elementos en nuestro tablero y mejorar nuestro tablero individual. Además, podemos recibir, si es el caso, alguna carta de mejora, en este caso nosotros recibiríamos una, y tendremos todos los jugadores una carta de ayuda para las acciones generales gratuitas, que ahora las vamos a ver, y también para el conteo de puntos al final de la partida. Tendremos una carta cada uno para identificar los puntos que hemos logrado. Bueno, pues con todo esto tendríamos listo el principio de la partida, el desarrollo, el despliegue de la partida para 3 jugadores. Así que ahora vamos a explicar todo lo básico de cómo se juega a este Carby de DB. Lo primero que quiero explicar es cómo se desarrollan los turnos en este juego. Y los turnos se desarrollan en el tablero de aldea, donde están colocados los dados de los jugadores. Cada jugador va a tener 2 dados. Aquí estamos simulando que nosotros somos el jugador naranja y vamos a jugar contra el jugador verde y contra el jugador morado. Los barcos llevan unas líneas de ese color que los identifican y, como visteis en el tablero individual, hay elementos de nuestro color, además del marcador. Cuando asignamos las cartas al azar de principio, tenemos los recursos con los que empezamos, pero también el orden de juego en el primer turno de la primera ronda, que se establece de la siguiente manera. Aquí hemos simulado que nosotros vamos a ser el primer jugador, nos ha tocado ser el primer jugador en el primer turno de la partida. El primer jugador coloca su dado en el primer puesto y en el último. El segundo jugador lo coloca en el segundo y en el penúltimo, y el tercer jugador los coloca en el medio. De manera que la primera vez que vamos a utilizar los dados, yo realizaré el primer turno y realizaré el último. ¿Cómo se van moviendo los dados? Los dados se van moviendo en el sentido de las agujas del reloj por la aldea. Y os decía que el número de turnos en cada ronda va a ser diferente, incluso, lógicamente, entre las rondas en una misma partida, porque según va avanzando el juego vamos a poder hacer más turnos en cada ronda, pero es que dependiendo de las partidas va a ser diferente. ¿Por qué? Nuestros dados cuentan con unidades de cerveza, ese recurso que os decía yo que era importante para los trabajadores que tenemos en la aldea y las provisiones de los alimentos para los del barco. Los recursos de cerveza vienen indicados en los dados tienen caras que tienen una unidad de cerveza y van subiendo 2, 3, 4, 5 y hasta ninguna cuando se agotan esas unidades de cerveza. El turno siempre lo empieza, le toca el turno al dado que está más a la izquierda en este recorrido de las agujas del reloj. El dado que está más a la izquierda es el que empieza. En este momento sería el que esté aquí. Cuando ya hemos salido todos, será el que esté más cerca de esta casilla. Vamos a verlo. Yo soy el primero, cojo mi dado y voy a hacer una acción. Puedo ponerme en cualquiera. Obligatoriamente tengo que hacer una acción en la aldea antes de volver a lo que el juego llama la zona de descanso, donde finalizaríamos la primera ronda. Bueno, pues como tengo que colocarme en cualquier sitio, me coloco en cualquier casilla. Y estas casillas tienen números, y como veis, en esta preparación, porque recordad que esto tiene 2 caras, porque hay diferentes dificultades, variabilidad, diferentes inicios de partida y diferentes niveles de dificultad que nos explica el manual, como os dijimos antes, en esta cara los espacios del tablero de aldea tienen valores entre 0, 1, 2 y hasta 3 en algunos casos. Esos son los valores máximos. Y ese es el coste de cervezas que nos va a pedir la casilla. Si yo vengo aquí, no tengo que pagar nada porque la casilla tiene un valor 0. Pero si quiero venir a esta, que tiene un valor 1, tengo que perder una de mis cervezas del dado para poder situarme aquí y realizar la acción que me indica esta casilla con el icono que tiene por encima. Si después quiero ir a realizar otra acción durante esta ronda, pues tengo que hacer una acción que valga una cerveza o menos. Pues por ejemplo, podría venir aquí, que no vale nada, y podría mantener la cerveza, podría venir aquí nuevamente, que no vale nada, aquí incluso voy a poder recargar cervezas en mi dado, porque esta acción permite recargar cervezas,
podría tener más cervezas y seguir haciendo acciones. En el momento en el que me queden 0 después de haber hecho una acción, pues obligatoriamente tendría que volver al tablero de aldea. Pero esto lo iríamos haciendo por orden. Yo soy el primero, vengo a esta acción, pues bajo una cerveza y realizo la acción. Luego iría el siguiente, vendría por aquí. Bueno, todo, en este ejemplo que hemos realizado, todos tendrían 2 cervezas de partida, por las cartas que hemos hecho que le han tocado. Vendría el siguiente, por ejemplo, colocan esta porque le interesa mucho y gasta sus 2 cervezas, pues se queda en blanco. Vendría este, irían saliendo todos a realizar acciones por el tablero de juego. Todos irían saliendo a realizar acciones por el tablero de juego. Siempre el que está más a la izquierda. Iríamos haciendo, iríamos jugando, Vale. Cuando ya hemos salido todos de la zona que se llama de descanso, eliminaríamos la loseta de partida y, como os habíamos dicho, 2 y 3 jugadores tenemos 3 rondas, nos queda otra ronda más y otra ronda más. Una vez que hemos salido todos, y ya hemos salido de la zona llamada de descanso, todos los dados, el siguiente turno lo vuelvo a empezar el que está más a la izquierda, y aquí ya varía el orden de turno. ¿Vale? Vamos haciendo los turnos, bueno, pues ahora me toca a mí, hago un turno, y si gasto mi cerveza y me quedo ahí, me vuelve a tocar a mí, porque vuelvo a ser el de la izquierda. Como no tengo cervezas, podría venir a un sitio que costara 0. Aquí, por ejemplo, voy a poder reponer mis cervezas. O puedo volver y terminar la ronda poniéndome en la loseta de inicio, que siempre va a tener valor 0. Cuando yo vuelvo, me coloco, no tengo nada, y aquí voy a poder realizar alguna de las acciones que tiene el tablero. Aquí puedo recargar cervezas, aquí puedo hacer otras acciones, volvería aquí y me quedaría ahí. Cuando todos los dados, todos los jugadores han realizado sus acciones y vuelven al punto de salida y realizan la acción que corresponde cuando llegan aquí, empieza la segunda ronda. Volvemos a salir todos, cuando hemos salido todos, quitamos la loseta, cuando volvemos a llegar todos, empieza la última ronda, la tercera. Salimos todos, vamos haciendo acciones, volvemos aquí, hacemos la última y acaba el juego. Bueno, pues ese es el sistema. Muevo dado, bajo las cervezas que tengo, según el coste de la localización, y realizo la acción correspondiente. Voy a tener en el recorrido posibilidad de recargar cervezas para poder seguir haciendo turnos hasta que vuelvo. Por eso el número de turnos en cada ronda va a ser variable entre rondas de la misma partida y entre partidas. Tenemos multitud de acciones que podemos realizar. Ahora vamos a verlas. Pero antes, en aquella carta que os enseñé en el tablero individual, que era la carta que nos indicaba las acciones gratuitas, las acciones generales, tenemos una serie de acciones que podemos realizar de forma gratuita antes o después de la acción principal que vamos a hacer en nuestro turno con nuestro dado. Así que vamos a ver primero esas acciones gratuitas porque nos van a centrar un poco en la temática del juego y nos van a permitir comprender mejor después las acciones de los dados en el tablero de aldea. Dentro de las acciones gratuitas, la primera es mover nuestro barco. La carta ya nos indica que nos va a costar provisiones. Como decía, empezamos con un número de provisiones de nuestro barco. Nosotros teníamos 2 de estos discos de provisiones, este otro jugador también tiene 2, este tiene 4. Yo cuando quiero mover mi barco a alguna de esas localizaciones, tengo que gastar uno de estos discos, de estas fichas de provisiones, por cada movimiento que quiero realizar. Además, si la casilla está ocupada, al principio partimos todos del mismo sitio, si la casilla está ocupada, yo puedo atravesarla, podría hacer 1, 2, gastando 2 provisiones, no podría quedarme aquí. Hay un caso en el que sí podría quedarme, si quiero, que sería comparando la fuerza militar. Como os decía, nuestros barcos, en el tablero de jugador, vamos a ir desplegando los guerreros de nuestro pueblo y van a tener unos valores y van a tener una fuerza militar. Cuando llegamos a una casilla ocupada, podemos comparar esa fuerza militar. Si nuestra fuerza militar es superior, podemos desplazar al barco y quedarnos nosotros en esta casilla. Ese jugador no podría hacer nunca la acción de donde es desplazado en ese momento. Será en su turno si quiere realizar esa acción cuando la pueda hacer. Pero si yo quiero quedarme en esta casilla y el otro barco tiene una fuerza militar superior a la mía, puedo desplazarlo, pero tendría que pagar otra de provisiones para desplazar ese barco.
Así que si no tengo provisiones, si no cuento con provisiones y mi fuerza militar es inferior a la del otro barco, nunca voy a poder terminar mi movimiento en una casilla ocupada porque no voy a poder desplazarlo al no contar con provisiones. Ese sería el movimiento. Esta acción gratuita de desplazamiento tiene implicaciones también en el momento. Yo puedo desplazarme a una de estas zonas de puestos comerciales, puedo desplazarme a una de estas zonas de torres de militares, podríamos decir, o podría desplazarme a una zona de saqueo, una zona en la que voy a combatir, o podría desplazarme a una zona comercial. Y esta acción gratuita de desplazamiento gastando provisiones, en función de en qué lugar me quede, tendría consecuencias. Aquí tenemos nuestro tablero individual y vamos a ver relacionar nuestro tablero con esos movimientos. Por ejemplo, si yo vengo a este tipo de localizaciones, si tengo disponible un puesto comercial, puedo automáticamente construirlo y elegir cuál de las tres localizaciones, en este caso que es el lado del tablero, cuál de las tres localizaciones me interesan. Al colocarlo, lo que voy a tener es unos puntos inmediatos, voy a contabilizar unos puntos, por tanto, si soy el primero que llega, puedo elegir dónde colocarlo y coloco mi puesto comercial. Solo voy a poder poner un puesto comercial en cada una de estas localizaciones, solo voy a poder poner una torre en cada una de estas localizaciones, no puede haber más de un elemento de color. Además de tener los puntos inmediatos en el contador de puntos, la ubicación de estos elementos me puede dar otros beneficios a lo largo de la partida o al final de la partida, porque puedo tener puntos en relación con estas cuestiones. Si he acudido a un sitio de torre, pues igualmente, si tengo torres disponibles aquí, porque estas no las voy a desbloquear hasta que no vaya colocando losetas, si tengo torres en esta parte del tablero, porque las he desbloqueado, al principio siempre cuento con un puesto comercial y una torre, pues podría también colocarlas. Si soy el primero que llega, pues fijaros, 4 puntos, 2 puntos, 1 punto. No es lo mismo llegar el primero que llegar el último. Si me pongo aquí y me he puesto aquí, he sido el primero, pues fijaros que aquí, en esas dos localizaciones, ya tendría 7 puntos, en diferentes momentos de la partida, lógicamente. Pero bueno, que en este juego siempre es importante llegar primero a los sitios. Cuestión, es imposible que lleguemos el primero a todos los sitios. La otra circunstancia es que podemos llegar a una localización de saqueo o podemos llegar a una localización comercial, como os decía. Acordaros que siempre tenemos que ir pagando provisiones y, por lo tanto, antes de poder desplazarnos por el desarrollo del mapa que tiene el tablero, vamos a tener que hacer también otras acciones que nos repongan las provisiones para seguir moviéndonos. No vamos a poder movernos continuamente porque vamos a tener que remover provisiones. Si llegamos a alguna de estas localizaciones, lo que vamos a hacer era lo que os decía, el primero que llega en secreto consulta cómo son las losetas, lo va a hacer en secreto y ya va a saber exactamente qué coste va a tener que pagar y qué beneficios va a recibir. Ahora mismo no tiene que enfrentarse a esos costes, son para acciones futuras, pero podría elegir la loseta que más le interese, pues por ejemplo la que cueste menos o la que tenga la mejor relación entre el coste y el beneficio. Entonces si yo llego a esta ubicación o a esta, lo que haría sería cogerme esa loseta y dejarla en mi tablero a la vista, ya boca arriba, al lado de mi tablero, dejaría pues una loseta de saqueo o podría dejar también una loseta de comercio. Y ahora no tendría que hacer nada más con ellas. Por decirlo de alguna manera, lo que estoy haciendo con esta acción de venir a estas localizaciones y escoger, aparte de poder escoger antes que mis rivales en la partida, es que me reservo estas losetas para después, para otras acciones. Me las voy reservando. No las estoy utilizando todavía, no las estoy pagando todavía. Una vez más, de cada localización, como tienen identificado un símbolo con las mercancías o un símbolo de la localización contra el pueblo que nos hemos enfrentado, cada jugador solo va a poder solo se va a poder reservar, acercándose a esa localización, una loseta de cada localización. Seguimos con las acciones gratuitas. Pensad que todo lo que hemos visto hasta ahora tenía que ver solo con la acción gratuita de mover y las consecuencias que tiene ese movimiento. La segunda acción gratuita sería jugar una carta de mejora. Recordad que decíamos que al principio de la partida podemos contar ya de salida con algunas cartas de mejora, puede ser que sí, puede ser que no, dependiendo de la carta de inicio que nos toque y el reparto de recursos. En cualquier caso tenemos 3 cartas de mejora, de barco, de cerveza y de casco. Estas cartas de mejora, como nos indica la carta de ayuda, vamos a tener que pagar una serie de recursos para poder jugar esa carta. Las cartas todas son iguales en el formato, lo que aportan es diferente. Las cartas de casco van a tener que ver sobre todo con el apartado militar. Estas cartas las tenemos en mano,
ocultas, y cuando las revelamos, en la parte superior nos indica qué tenemos que pagar. Pues en esto tenemos que pagar una de oro, en esta 2 de plata, en esta una de plata y una de pieles, y después lo que podemos obtener. Cuando la carta tiene solo un espacio, obtenemos eso. Cuando la carta tiene 2 espacios o más, tenemos que elegir cuál de las bonificaciones queremos tener. Por ejemplo, en esta podemos desprendernos de una de oro para acudir a la caja del suministro de unidades militares y conseguir una unidad militar de valor 2 para colocar en nuestro barco. Y otras, pues nos puede hacer cualquier otra cuestión relacionada con nuestro barco en la parte militar. Pensar que, por ejemplo, esa carta que nos otorgaba eso, pues nosotros podríamos jugar esa carta y colocarla el guerrero en nuestro barco. A la hora de jugar cartas nos dice que el manual nos dice que coloquemos las cartas jugadas en esta zona del tablero, porque las cartas que vamos jugando, de cualquier tipo de mejora, y las cartas de comercio, también nos pueden dar puntos al final de la partida, y también cuentan como requisitos. ¿Os acordáis que os decíamos? Hay que cumplir una serie de requisitos para poder hacer determinadas cosas. Bueno, pues por ejemplo, aquí nos piden haber jugado un determinado número de cartas, un tipo de cartas, por ejemplo, o una combinación de jugar un tipo de cartas u otras cosas, para poder comprar, pagar una loseta de mejora. Entonces estas cartas van a servir como requisitos previos para hacer algo, o como puntos al final de la partida. Solo las ponemos aquí cuando las vamos jugando, y luego tendremos nuestras cartas en la mano. Las cartas de mejora de cerveza, si van llegando a nuestra mano, lo que nos van a permitir también, pagando los recursos que se indiquen arriba, es, bueno, pues sobre todo, incrementos en el número de cervezas que tienen nuestros dados, y también pues puntos de victoria o circunstancias relacionadas con esa parte del juego. Y las cartas de mejora que están relacionadas con el barco también tienen unos costes asociados, y normalmente lo que nos van a permitir es conseguir movimiento en nuestro barco, provisiones o alguna cuestión relacionada con esa materia del barco, su movimiento, cómo se puede mover y demás. La carta de ayuda general nos indica que otra acción gratuita consiste en descartar cartas de mejora de nuestra mano para conseguir oro. Por cada 2 cartas que descartamos de nuestra mano, de las cartas de mejora, podemos obtener 2 de oro. Y las otras acciones gratuitas tienen que ver con el comercio. Podemos pagar una de oro y tenemos 2 opciones. Podemos obtener o una de piel o una de plata, o también podemos descartar o pagar una de oro para obtener una provisión o obtener un nivel más de cerveza en nuestros dados. Acciones que podemos encontrar en los dados. Pues tenemos acciones para conseguir recursos y guerreros. Por ejemplo, si nos paramos en alguna de estas acciones, o en esta que tenemos aquí, o en esta que tenemos aquí, o en esta que tenemos aquí, bueno, en las diferentes que hay, podemos obtener, pagando la cerveza que sea. Por ejemplo, yo me pongo aquí, tengo que pagar una de cerveza, bajo de 2 a 1, y puedo obtener una de plata y una de piel. Bueno, pues voy a la reserva general, cojo una de plata, cojo una de piel y me las llevo a mi zona de juego, a mi zona de reserva de recursos. Igualmente me puedo parar en una casilla como esta, que también tengo que gastar una cerveza. Aquí ya pasaría a tener 0 cervezas, si fuera el caso de que hubiera movido este dado. Recordar que mover yo 2 veces es ficción absoluta, porque hay que esperar a que todo el mundo mueva y respetar el orden. Aquí podría coger un guerrero de nivel 2. Me indica esta acción que puedo coger un guerrero de nivel 2. Bueno, pues ese guerrero de nivel 2 lo cogería y automáticamente iría a mi tablero individual y añadiría a lo que ya tengo pues otro guerrero de nivel 2 y lo pondría en mi barco. Así voy aumentando mi tripulación y mi fuerza militar. Como os decía, durante la primera ronda, durante cualquiera de las rondas realmente, cuando se nos agota la cerveza vamos a poder recuperarla. Tenemos casillas que tienen este símbolo, que es el cuerno de cerveza, el cuerno de tomar cerveza, que es el mismo dibujo que llevan los dados, donde si yo vengo, como no tiene coste, aquí podría reponer las cervezas, y después, normalmente, cuando todos han salido y se quita la loseta, a la hora de regresar al punto de partida, para empezar la siguiente ronda, cuando todos hayamos regresado, hay determinadas ubicaciones donde yo, si me coloco, todo tiene valor 0, puedo llegar con el dado vacío, puedo reponer otra vez la cerveza y repondría las cervezas en el dado. Bien, ¿cuántos valores de cerveza puedo reponer en el dado? Pues va a ser diferente según va avanzando el juego, y esta es una de las cosas variables en la partida y que va a depender de nuestras acciones. ¿Por qué? Porque de partida nuestro tablero individual
tiene la indicación de cuántas cervezas reponemos en el dado cada vez que llegamos a esa acción. Y de partida serían 2. Es decir, nosotros llegamos aquí, observamos nuestro tablero, reponemos 2 cervezas. ¿Qué ocurre? Que según vamos poniendo losetas, que ahora veremos cómo lo hacemos, según vamos poniendo losetas en nuestro tablero, que decíamos que podíamos conseguir más puertos comerciales o más torres de defensa para las localizaciones, para poder ponerlas en el tablero, también vamos consiguiendo nuevas habilidades, vamos desbloqueando nuevas habilidades. Y por ejemplo, en este caso, en esta parte donde colocamos las losetas de comercio, una vez que la colocamos, desplegamos un nuevo valor para rellenar nuestro dado de cervezas. Ya no lo rellenaríamos con 2, sino que lo rellenaríamos con 3. Por ejemplo, en este caso, al principio de la partida, si nos ponemos aquí, podríamos rellenar 2, pero si ya hemos desbloqueado esa acción, podríamos rellenar 3. Pero es que si vamos colocando losetas, cuando llegamos a este punto, al llegar a una casilla para rellenar las cervezas, podemos rellenar hasta 5 cervezas. Con lo cual, pues ya veis que eso nos va a permitir seguir haciendo más acciones antes de finalizar nuestra ronda. ¿Recordáis? Recursos generales para nuestro pueblo, las cervezas y las provisiones. Bueno, pues las provisiones funcionan igual que las cervezas. Cuando venimos a algún punto donde tenemos el símbolo de recuperar provisiones, por ejemplo, lo tenemos aquí en esta acción, o por ejemplo, lo tenemos también por aquí, cuando llegamos al final de la ronda en la nueva área de descanso, vamos a tener provisiones para nuestro barco. ¿Cuántas? Pues exactamente pasa lo mismo que con las cervezas, pero en el otro lado de nuestro tablero. De partida, cuando llegamos a esas ubicaciones, podemos reponer 2 provisiones en nuestro barco. Según vayamos colocando las losetas de saqueo en nuestro tablero, vamos a ir desplegando nuevas habilidades. Entre ellas, obtener un mayor número de provisiones cuando llegamos a este tipo de acciones en el tablero de aldea. Por ejemplo, 3 en lugar de 2, repondríamos 3 provisiones en nuestro barco, y si avanzamos lo suficiente colocando losetas, podremos reponer hasta 5 provisiones de golpe en nuestro barco cuando llegamos a esta acción. Esta acción en la aldea marca el tipo de recurso que vamos a reponer, cervezas o provisiones, alimentos para el barco, pero va a ser nuestro tablero el que va a indicar cuántas unidades de cervezas, cuántas unidades de provisiones. Disponer de más cervezas nos va a permitir realizar más turnos en la misma ronda, el tablero de aldea. Disponer de más alimentos nos va a permitir realizar más movimientos o llegar más lejos en nuestros movimientos cada vez que hacemos una acción gratuita de movimiento que solo podemos realizar una por turno, solo. Otra de las acciones muy interesantes que tenemos en el tablero de aldea es el de obtener ganancias, que vienen reflejados por estos cofres sobre fondo verde. Cuando colocamos nuestro dado, pagando las cervezas correspondientes, en la acción de obtener ganancias, el tablero de aldea nos va a indicar qué es lo que obtenemos. Obtenemos una unidad de piel o una unidad de plata, que cogeríamos de la reserva de recursos, e incrementaríamos nuestra fuerza militar en 1. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues muy sencillo. Si incremento la fuerza militar en 1, pues por ejemplo, puedo sustituir este guerrero que tengo en mi barco, podría sustituirlo por uno de valor 2. Quitaría este y pondría el de valor 2. Podría sustituir este por uno de valor 3, etc. Puedo aumentar mi fuerza de combate. Además, aquí influyen los puestos comerciales. ¿Recordáis estos puestos comerciales que podíamos construir por aquí o las torres de defensa que podíamos construir por allá? Si cuando realizamos la acción de obtener ganancias tenemos desplegado en el tablero algún puesto comercial, por cada puesto comercial podemos obtener o una piel o una plata más. Igualmente, si cuando realizamos una acción de obtener ganancias en el cofre con el fondo verde y tenemos torres de defensa, por cada torre de defensa podremos obtener una fuerza de combate más. Siguiente acción que podemos realizar con nuestros dados sería la acción de mejora. La acción de mejora es un pico que está en una zona que tiene fondo azul y la tenemos en varios espacios. Es este pico, bueno, pues la hay en diferentes sitios. Bueno, pues si yo vengo a este sitio y pago
las cervezas correspondientes, pues puedo hacer una acción de mejora. Cuando hago una acción de mejora, tengo dos opciones posibles. Una de ellas es robar una carta de mejora, de los tres tipos que vimos antes. La robo y la llevo a mi mano. Ya sabéis que después, dentro de las acciones gratuitas, voy a poder hacer cosas con estas cartas de mejora. Y recordad que puedo hacer tantas acciones gratuitas como quiera, menos la de movimiento, que solo puedo hacer una, las otras las puedo repetir, las puedo hacer antes o después de la acción de nuestro dado. Por ejemplo, yo podría aquí hacer una carta de mejora, podría una acción de mejora, obtengo una carta de mejora y la puedo poner en práctica porque es una acción gratuita. Y la otra opción, al caer en una casilla de mejora en el tablero de aldea, es mejorar nuestro tablero de juego, nuestro barco o las runas que podemos colocar. Y aquí tendríamos que venir a estas losetas de la parte superior, que contamos con ellas al principio de la partida, que hay un número suficiente para todos los jugadores, incluso más, y por lo tanto esto también va a dar variabilidad a las partidas. Estas losetas, para mejorar el barco de la proa, el velamen y la popa, o las runas, tienen dos partes. Por una tienen una zona azul que nos va a indicar el coste, que va a ser un requisito. El coste tiene dos partes, un requisito. Aquí vamos a tener que haber jugado una carta de mejora de barco, aquí una carta de mejora de cerveza, aquí vamos a tener que tener dos entre puestos comerciales y torres, puede ser dos del mismo o uno de cada, vamos a tener que tener dos desplegados en el tablero, etc. Diferentes requisitos. Y para las runas lo mismo, también hay una serie de requisitos. Si cumplimos con ese requisito, es decir, si ya hemos desarrollado nuestro juego y hemos realizado algunas de esas acciones, tenemos, bueno, pues cartas aquí jugadas, elementos desplegados por el tablero, cualquier otra cuestión que nos soliciten estas cartas, estas runas o estas losetas del barco, podemos colocar la loseta, pero para ello vamos a tener que pagar el coste. Primero es el requisito y después es el coste. Además, en la otra parte que tenemos, en este caso a la derecha de las losetas de barco, o en la parte superior, en las runas, lo que nos dice es el beneficio que vamos a obtener. Ya no hace falta darle la vuelta, porque el beneficio que vamos a obtener viene aquí. Esto está bien. Aquí está el requisito y el beneficio, porque al darle la vuelta viene el beneficio, pero ya lo estamos viendo aquí. Cuando vamos a escoger no tenemos que estar volteando las losetas. Cumplido el requisito, pagamos el coste. Por ejemplo, para las losetas de proa, pues tenemos que pagar 2 unidades entre pieles y plata. Para las mejoras de velamen, 3 unidades entre pieles y plata. Y para las unidades de popa, 4 unidades entre pieles y plata. Y para colocar runas, tenemos que pagar 5 unidades mezclando pieles y plata. ¿Qué vamos a obtener? Bueno, con las mejoras del barco vamos a obtener efectos permanentes durante la partida. Y con las mejoras de las runas vamos a obtener puntos para el final de la partida. Serían como objetivos. Si cumplimos lo que dicen las runas al final de la partida, vamos a tener unos puntos. Y estas losetas nos van a dar efectos permanentes. Si cumplimos el requisito y podemos pagar el coste que tiene, lo cual es lógico porque si no, no tiene sentido que vengamos a la acción de mejora, podemos seleccionar una de ellas, una loseta de estas o una piedra. Solo podemos hacer una acción de mejora en nuestro turno. Y la colocaríamos en el sitio que tuviera. Recordad, solo una. Yo ahora voy a hacer el ejemplo y voy a desplegar, pero solo podríamos hacer una. La desplegaríamos en el sitio que fuera correspondiente. Recordad que ya contamos con una runa gratuita al principio de la partida, que se escogen al azar. Una vez que está colocada, bueno, pues fijaros, esta, por ejemplo, nos dice que cada vez que vamos a hacer una acción de mejora podemos subir el dado de cerveza en 1. Esta, por ejemplo, cuando juguemos una carta de comercio, pues obtenemos 4 puntos de victoria. Y aquí esta runa, por ejemplo, nos da por cada 2 puestos comerciales 10 puntos, o si hemos construido los 3 puestos comerciales, nos va a dar 22 puntos al final de la partida. Bueno, pues diferentes acciones permanentes o diferentes posibilidades de puntos para el final de la partida. Y vamos a ver ahora dos de las acciones muy interesantes del juego porque desencadenan mejoras en nuestra forma de jugar y en nuestro tablero, que es la acción de comerciar y la acción de saquear. Las dos están relacionadas con estas losetas. Vamos con la acción de comerciar. Si yo vengo con mi dado a esta acción de esta especie de escudo amarillo, ya por colores también, el tablero de aldea nos guía en las acciones por los colores,
Las acciones de comerciar las tenemos en diferentes puntos del tablero de aldea. Si allá me voy con mi dado, ahora tiene 4 cervezas, me pongo aquí, gasto 2, puedo hacer la acción de comerciar. ¿Cómo haría la acción de comerciar? Bueno, recordar que cuando yo voy navegando con mi barco, en esas acciones gratuitas puedo ir consiguiendo las losetas de comercio o de saqueo, como ya os indicaba, y tengo pues seleccionadas una serie de losetas. Cuando llego a la acción de comerciar, puedo coger la loseta de comercio, pago el coste, que yo ya sabía cuál era, porque ya la tengo reservada, y obtengo el beneficio. Por ejemplo, en esta tengo que pagar 4 de piel, obtengo una carta de comercio y 6 puntos de victoria. Bueno, pues imaginaros que tengo 4 de piel, las pago, obtengo 6 puntos, me muevo aquí en el marcador, y obtengo una carta de comercio. Ahora vamos a hablar sobre las cartas de comercio. Pues nada, le doy la vuelta, y al hacerlo, pues ya voy desbloqueando esas acciones que tengo en la parte inferior. Y pues aquí, pues rellenar más cerveza, explicaremos algunas de las otras que vienen por ahí. Y si voy colocando más losetas de comercio por aquí, voy obteniendo los diferentes beneficios y también obtengo nuevos puertos comerciales, nuevas torres de defensa para colocar en el tablero. Como decíamos, en el caso de esta loseta, lo que hemos hecho es obtener una carta de comercio. Bueno, pues con las cartas de comercio elegimos una de las cartas de comercio que están a la vista y lo que habíamos comentado. La tengo que ejecutar en el momento. Si solo tiene un espacio, ejecuto los beneficios, 1 de oro, 2 de plata. Si tiene 2 espacios, elijo cuál de los dos quiero obtener. Y cuando haya ejecutado el beneficio de la carta de comercio, bueno, tengo que reponer la carta de comercio al final de mi turno y me vengo, recordar, a mi zona del tablero y coloco la carta de comercio boca abajo en esta zona, porque recordar que pueden ser requisito para alguna de las losetas o de las runas que yo quiera colocar. Y después tendríamos la acción de saquear, que esta acción pues es interesante. Sería en el otro escudito que tiene como las armas, con este color rojo granate, que también si nos vamos colocando en esas acciones, por ejemplo, ya me quedan 2 cervezas y me quiero poner aquí, gasto las 2 cervezas, me pongo aquí y puedo hacer una acción de saquear. Yo me reservé una loseta o me reservé varias losetas porque he ido accediendo a diferentes localizaciones y entonces ahora en este momento voy a hacer una acción de saquear y voy a tratar de ubicar una loseta. Bueno, de hecho si he ido ahí es porque ya sé que lo puedo hacer. ¿A qué me enfrento con la loseta de saqueo? Bueno, en lugar de tener que pagar recursos, voy a tener que contar con una fuerza de combate. Por ejemplo, ya tengo estas losetas y me pide contar con 2 de fuerza de combate o con 8 de fuerza de combate. Yo tengo 2, 4, 5. Así que ahora mismo me puedo enfrentar a esta loseta de saqueo, pero a esta no, porque no cuento con la fuerza de combate necesaria. Vale, sí cuento con la fuerza de combate necesaria para enfrentarme a esta. 2 de fuerza de combate. Tengo suficientes. Bien, aquí me indica que voy a ganar 2 de oro, me indica que voy a ganar 4 puntos de victoria, que contaría aquí en el marcador, pero me indica también que voy a recibir 2 de daño. Y aquí el daño se recibe de la siguiente manera. Independientemente del valor de fuerza que tenga el guerrero de nuestro barco, recibir 1 de daño significa voltearlo, ya pasa a estar en color rojo y está herido. Y fijaros que recibo 2 de daño. Este guerrero tiene fuerza 2, pero al dañarlo recibo un daño. Recordad, es independientemente del valor de fuerza. Como tengo que recibir 2 daños, tengo 2 opciones. O dejo heridos a 2 guerreros, pero no los pierdo, la fuerza de combate de mi barco sigue siendo la misma. Estén heridos o estén sanos, los guerreros siempre ofrecen la misma fuerza de combate. La fuerza de combate de mi barco seguiría siendo 5. Pero también puedo hacer otra cosa, que es aplicar un primer daño a un guerrero, pasa a estar herido, y el segundo daño que tengo que aplicar, se lo puedo aplicar al mismo y entonces desaparece de mi barco. No tengo ningún guerrero herido, pero he perdido un valor en la fuerza de combate de mi barco. En función de nuestra estrategia o de lo que queramos hacer después, nos puede interesar más repartir heridas entre varios guerreros o acumular heridas en un mismo guerrero. De todas maneras, va a haber efectos durante el juego, en cartas, en acciones que vamos a realizar, que nos van a permitir sanar, curar
a los guerreros heridos. Una vez que hemos podido pagar la loseta con los daños correspondientes y hemos recibido los beneficios, lo mismo, colocamos la loseta en la parte que corresponde del tablero y vamos a ir descubriendo nuevas acciones en la parte inferior. Después, nuestro tablero empieza con un espacio en la zona de losetas de comercio y un espacio en la zona de losetas de saqueo que tiene un candado. Esa acción está bloqueada. Cuando yo coloque una segunda loseta en esta posición, tendré un puesto comercial desbloqueado para poder colocar en el tablero. Cuando yo coloque una segunda loseta en la zona de saqueo, tendré una nueva torre militar disponible para colocar en el tablero, pero además habré desbloqueado estos dos espacios que tienen un candado. ¿Y esto qué significa? Pues que en el tablero de aldea hay posiciones que, en lugar de tener una de las acciones normales del juego que hemos hablado, tienen un candado. Si yo llego a esta posición, imaginad que tengo 2 de cerveza, llego aquí que me pide gastar 1, me pongo de 2, me pongo en 1, y llego a la acción del candado. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues una de las dos. Si solo tengo una loseta, por ejemplo esta, podré hacer esta acción. Si solo tengo esta, podré hacer esta acción. Y si tengo las dos desbloqueadas, yo elijo, al venir a una acción de candado, cuál de las dos voy a hacer. En este caso voy a obtener recursos y en este caso voy a incrementar la fuerza militar de mi barco. Según vamos colocando losetas, es posible que lleguemos a despejar por segunda vez un puesto comercial o bien una torre de vigilancia. Y al colocar una loseta en esas posiciones, evidentemente hay que ir colocando izquierda a derecha y rellenando todos los huecos. Esto no se puede hacer. Vamos a suponer que aquí hay losetas también. Llegamos a esta posición que es como el dibujo de un mapa. Bueno, no es que sea como el dibujo de un mapa, es el dibujo de un mapa. Cuando llegamos a estas localizaciones, vamos a desbloquear el acceso a estas ubicaciones. Vamos a desbloquear, es como si conociéramos nuevas rutas. Al colocar esas losetas en nuestro tablero individual, lo que adquirimos es el conocimiento de nuevas rutas marítimas, es lo que nos indicaría nuestro tablero. Y al descubrir estas nuevas rutas marítimas ya vamos a poder pasar por aquí, porque al principio de la partida, y mientras no despejemos esas acciones en nuestro tablero individual, no vamos a poder pasar por aquí. En ese momento vamos a poder pasar por aquí y vamos a poder venir a estas dos acciones. Y estas dos acciones contienen losetas que tienen un coste elevado en oro o en poder militar, pero que también nos dan recompensas muy elevadas, muchos puntos para el conteo de puntos inmediatos, cartas de comercio que nos van a dar muchos beneficios, y aquí también vamos a conseguir mucho oro, muchos recursos, muchos puntos. Vamos a necesitar mucha fuerza militar, ser capaces de soportar un cierto nivel de daños, y aquí vamos a tener que contar con bastante oro. Además, vamos a poder venir a estas ubicaciones donde vamos a poder construir puestos comerciales o torres defensivas que nos van a dar muchos puntos, más puntos que en las otras ubicaciones, pero además vamos a poder contar con acceso a nuevas runas especiales que nos van a aportar la posibilidad de conseguir más puntos todavía al final de la partida. Al final de la partida, esta carta que tenemos de ayuda que nos indica cuáles son las acciones gratuitas que podemos realizar, esta carta le daremos la vuelta al final de la partida y va a ser la guía sobre lo que podemos puntuar al final de la partida. Vamos a tener ya un conteo de puntos que hemos ido ganando durante la partida, pero al final de la partida vamos a poder ganar puntos que nos van a dar las runas si cumplimos unos requisitos. Vamos a tener puntos por el valor de la fuerza militar con la que ha terminado la partida en nuestro barco. Vamos a tener puntos por las losetas, vamos a tener puntos por los valores del dado, vamos a tener puntos por las provisiones que nos han sobrado, vamos a tener puntos por los recursos y las cartas de mejora que nos han quedado al final de la partida sin utilizar. Bueno, una cantidad de puntos que vamos a obtener. Y al final, el que tenga más puntos gana la partida. Este es un juego que es muy gracioso a la hora de hacer el desempate. Cuando acudimos aquí a la puntuación final de la partida, el recuento de puntuación, nos dice que después de la fase de recuento final, el jugador con más puntos gana la partida. En caso de empate, gana el jugador con mayor barriguilla cervecera.
Esto lo pone tal cual en el manual. Y después nos habla sobre los componentes que son finitos o infinitos y algunas variantes que nos plantea el juego para dar más variabilidad en los inicios o durante la partida. Os voy a leer algunos ejemplos para que tengáis claro. Las pieles, la plata y el oro son recursos ilimitados. De hecho, vamos a tener unas pequeñas losetitas que van a tener el dibujo del recurso y un 5, en el que vamos a poder cambiar cantidad de recursos por esas losetas, porque las pieles, el plata y el oro son infinitos. Los guerreros, bueno, los guerreros sí que se pueden terminar. Si no puedes conseguir un guerrero de la fuerza que quieres, pues tendrás que coger uno más débil. Si buscas un guerrero de fuerza 5 y no hay, pues podrás coger uno de fuerza 4. Te quedas sin el de 5, pero por lo menos puedes conseguir uno. Provisiones nunca van a faltar, porque cada jugador como máximo puede llevar 6 en el barco, nunca puede tener más de 6. Las cartas de mejora. Si tienes que obtener una carta de mejora de uno de los 3 tipos y no hay, pues coges una de otro tipo. Eso nos dice el manual. Y las cartas de comercio, si se acaban, se acabaron. Pero bueno, hay bastantes. Después, en cuanto a variantes que nos implica el juego, pues tenemos la posibilidad de voltear las losetas para ponerlos por el lado más complicado, la posibilidad de cambiarlas de ubicación para que también sea diferente, o sea, bueno, pues tenga una variabilidad y una dificultad también distinta. Luego también podemos, en lugar de jugar todas por el lado fácil o todas por el lado difícil, pues mezclarlas, también es lo que nos dice el manual. Además, también podemos variar el inicio. Con estas cartas que teníamos de inicio de la partida, pues podemos hacer un draft. En lugar de repartirlas al azar, podemos hacer que se empiece por un jugador, que ese jugador elija qué carta le interesa tener, que se vayan repartiendo y que se vayan escogiendo. Pues el juego, también el manual nos indica que para disminuir un poco el azar, pues a la hora de repartir las losetas de mejora del barco, las piedras rúnicas o las cartas de mejora, que hagamos un cambio. En lugar de escogerlas al azar, las losetas hagamos como las cartas, que hagamos una especie de draft. Yo escojo 2 losetas, se las paso al siguiente, que escoge, se las pasa al siguiente, etc. Y luego, cuando tengamos que robar una carta de mejora, que en lugar de robar una, robemos 2, elijamos una y la otra la coloquemos debajo del mazo. Esas son diferentes variantes que podemos añadir una, podemos añadir 2, podemos añadir varias, añadirlas poco a poco, añadirlas todas a lo loco en la partida, pero en cualquier caso son pequeñas variantes, que algunas son para pues darle más dificultad, otras para bajar un poco el azar, bueno, en fin, diferentes opciones que nos da el juego. Mucha rejugabilidad porque tiene mucha variedad, ya solo con pensar que el número de turnos que vamos a jugar en las rondas y en las partidas puede ser completamente diferente, no solo de partida a partida, sino incluso entre rondas. Bueno, de hecho lo será, porque en las rondas finales lo normal será que como podemos obtener más provisiones, más cervezas, nuestro dado va a poder hacer más turnos, pero bueno, que hay mucha variabilidad en el juego. Y esta ha sido nuestra explicación de este Carby que nos trae Devir ahora en estas fechas, llega a tiendas. Es un juego que, insistimos, nosotros pensamos que es más accesible de lo que se indica en la BGG con la dificultad y demás. Es un juego bastante variable, es un juego entretenido, que tiene estrategia, que vamos a poder ganar de diferentes partidas, que vamos a poder jugar partidas diferentes, que podemos jugar de 2 a 4 jugadores. Por cierto, cuando jugamos a 2, lo único que ocurre es que se bloquean algunos espacios que están indicados en el tablero de aldea, se van a bloquear algunas acciones para que haya menos acciones durante el juego. Como os decía, esta ha sido la explicación. Si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, nos la dejáis en comentarios, igual que si queréis hacer algún comentario sobre el juego, si lo habéis probado, etc. Bueno, pues cualquier tipo de comentario que queráis dejar. Nosotros dejaremos en la descripción del vídeo donde los podéis encontrar en las redes sociales y os agradecemos el seguimiento que está teniendo el canal. ¿No estás suscrito? Suscríbete al canal de Minimipel, es totalmente gratuito. Y si lo haces, o si ya estabas suscrito y no tenías activada la campanita, actívala, porque así te llegarán los avisos de cuando publicamos nuevo contenido y no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Gracias a todos, nos vemos aquí en el canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa, en próximas propuestas. ¡Adiós!